Hola y bienvenido de regreso. Te saluda Pastor Miguel Nava de la Iglesia Rhema Community Church aquí en la ciudad de Bakersfield, California. Nos alegra que nos acompañes en esta noche. Quisiera compartir un mensaje de la palabra de Dios que encontramos en Lucas 1, 5 al 17, que se titula El día de aligerar las cargas. Creo que este es un título muy apropiado para la época que estamos viviendo, ya que es una época donde estamos terminando el año y estamos corriendo, ¿verdad? Contra el tiempo. Las cargas se nos hacen más grandes porque tal vez estamos tratando de hacer compras, estamos tratando de cumplir metas en el trabajo de fin de año, cumplir metas escolares tal vez en la escuela, ¿verdad? Tratar de sacar buenos grados antes de las vacaciones de fin de año. Cualquier sea la carga que tienes en este momento, hoy es el día de aligerar esas cargas. En Lucas 1, 5 al 17, si me acompañas, dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. El versículo 17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Palabra de Dios. Yo tengo una niña va a cumplir 2 años en este mes, y pues como cada padre, ¿verdad? Tratamos de llevar a la niña al parque a jugar y ese tipo de cosas. Hace unos fines de semana llevé a la niña a jugar al parque aquí cerca de la casa, y cuando llegamos allí, lo primero que hizo es ir a donde está la tierra, ver dónde está la resbaladilla, y empezó a notar que estaba empezando a caminar un poco incómoda, ¿verdad? Y ella pues no habla mucho todavía, pero sí dice aui, ¿verdad? Y empezó a decir au, au, aui. Entonces algo le incomodaba. Tanto fue su desconfort que empezó a sentarse en el suelo y a señalar que algo en su zapato tenía. Entonces yo fui y le quité el zapato porque no se lo podía quitar ya que estaba un poco apretado, y tenía arena y también tenía una piedra en el zapato. Me di cuenta, ¿verdad?, que eso era porque ella no podía tener un buen tiempo, porque ella tenía la cara que tenía, y porque, ¿verdad?, si no le hubiera hecho mucho caso, ella no iba a poder, ¿verdad?, experimentar el jugar con otros niños, el poder divertirse en esa tarde. Cuando nos encontramos
Juan y a Elizabeth en el versículo, en el capítulo que acabamos de leer, podemos ver que ellos estaban viviendo una vida de obediencia, una vida plena en muchos sentidos. Eran queridos por las personas alrededor de ellos y servían a Jehová, pero dice la palabra muy rápidamente en el versículo 7 que no tenían hijo. Le hacía falta algo. Algo tenían, una carga tenían, una piedra en el zapato tenían que los impedía a poder vivir su vida plena que ellos podían vivir. El Señor reconoció esto y el Señor mandó a un ángel que le anunciara las buenas nuevas de que esa carga iba a ser aligerada, de que esa carga el Señor iba a remover y que ellos podrían tener un semblante más pleno, más radiante de luz, y es donde nos encontramos en este momento. El plan profético de Dios siempre llega a tiempo, al tiempo indicado. Tal vez no en el tiempo que nosotros queremos que llegue, pero sí en el tiempo apropiado de Dios. Algunos periodos parecen ser testigos más rápido, ¿verdad? Que las cosas se cumplen un poquito más rápido que otras. Hay ejemplos también de unos periodos más lentos en la Biblia. Podemos ver que el cautiverio de los israelitas en Egipto fue de 400 años. Entonces imagínate ellos siendo esclavos por 400 años, sabiendo que Dios podría liberarlos, y el no experimentar esa liberación, muchos se morían sin haberlo experimentado. Muchos ya habían perdido la esperanza, pero Dios justo al tiempo iba a aligerar esa carga para los israelitas también. Después, entre Malaquías y Mateo, que es el último libro del Antiguo Testamento, y el primer libro del Nuevo Testamento, hay un periodo de 400 años de silencio. Cuando nos encontramos en estas historias que nos cuenta el Evangelio, podemos ver que ellos habían experimentado 400 años de no haber recibido profecía bíblica, pero estaban a punto de ver mucha actividad milagrosa de parte de Dios, mucha actividad profética que se estaba cumpliendo en esos momentos que nos encontramos en el capítulo que acabamos de leer. Hay ejemplos también en la Biblia de cumplimiento rápido, la liberación de Egipto, cuando ya el Señor había respondido a esta petición. Había una liberación que continuaba, y desde que la zarza ardió y que Moisés dijo yo voy, y que el Señor lo mandó hacia Faraón, era algo rápido, ¿verdad? Algo que empezaron a agilizarse, que empezaron a hacer planes para salir de Egipto. El tiempo del nacimiento de Cristo también fue un periodo que tal vez los que estaban experimentando en ese momento pudieron ver mucha actividad. Y este tiempo presente, a nuestro alrededor podemos ver muchas cosas a nuestro alrededor que vemos que pasa rápido, ¿verdad? Estamos corriendo contra el tiempo. Como dije en el principio, estamos en una época que nos recuerda que el tiempo, como dicen, ¿verdad? A veces el tiempo es oro, el tiempo es necesario de hacer algo, ¿verdad? Para no quedarnos atrás. Cuando empezamos a leer acerca del nacimiento de Cristo o el nacimiento de Juan el Bautista, como acabamos de leer, yo me recuerdo que hubo una época en la iglesia donde yo estaba, donde yo crecí, donde hacíamos obras o dramas cristianos acerca de la Navidad, y podíamos ver, ¿verdad?, que
que hacíamos mucha preparación para poder presentar la natividad y poder presentar un drama que todos entendieran, ¿verdad? Y poníamos un telón bastante grande y cuando abríamos el telón podíamos ver que era cuando íbamos a empezar a hablar acerca de la historia. Pero cuando cerrábamos ese telón, todos empezábamos a correr, ¿verdad? Si estábamos encargados de cualquier área, de limpiar, de poner, ¿verdad? Todos corríamos contra el tiempo para poder presentar algo agradable. Lo que quiero decir aquí es que empieza a subir el telón y vemos que hay preparación para el nacimiento de Cristo. Esta preparación empieza con el anuncio del nacimiento de Juan y Zacarías y Elizabeth. Ellos tenían una carga grande. En el versículo 7 nos dice que no tenía hijo. Entonces quiere decir que era algo importante, algo que otros podían ver cuando miraban a Zacarías y a Elizabeth en la calle. Decían, son buenas personas, pero les falta hijo. Son personas que lo entregan todo, pero les falta hijo. Esa era su piedra en el zapato, esa era su incomodidad que se le miraba en el rostro. Elizabeth era estéril y ambos estaban ya avanzados en años. Entonces, para el ojo humano era imposible de que ellos podrían tener hijos en este tiempo ya en su vida. Tal vez había una resignación, tal vez había ya algo que lo miraban muy lejos que podría ser cumplido. Solo unos pocos versículos después de que los presentaban, dieron anuncio a esta petición. Esto debe haber ocupado un lugar muy importante en sus pensamientos. Cuando ellos se acostaban a dormir, cuando ellos podían tener un tiempo a solas, pensaban que no tenían hijo. Buenas personas, pero no tenían hijo. Usted o nosotros hemos tal vez, ¿verdad?, sintonizado este mensaje, tal vez con una carga, ¿verdad? Tal vez buscando palabra de Dios, buscando la voluntad de Dios en nuestra vida, tal vez con una carga en nuestros hombros, con una carga en nuestros pensamientos. Pero te recuerdo que este es el día de aligerar dicha carga. Tal vez es una relación incorrecta, tal vez es un problema de salud, un problema de dinero, un problema con un pecado, ¿verdad?, que te está abatiendo. Pero hoy es el día de dejárselo al Señor y dejar que el Señor obre en tu vida. El día de aligerar las cargas llegaría para la vida de Zacarías y para su esposa Elizabeth. Hoy llegaría la respuesta de sus oraciones que tal vez ya habían olvidado. Hoy sería satisfecho el anhelo de su corazón. Algunas cosas para notar en cuanto a este día: era un día ordinario, un día común para ellos, procedido por un ayer ordinario. Ellos habían, me refiero a Zacarías, en suerte le había tocado entrar a adorar, a entrar al lugar santo, ¿verdad? Él era sacerdote, dice la palabra que le había en suerte llegado el tiempo para que él entrara. Algo que debemos de considerar es que en estos tiempos habían una cifra de alrededor de 20,000 sacerdotes. Entonces, cuando dicen que les tocaba suerte entrar, no quiere decir que una semana le tocaba a Zacarías y la otra a otra persona y después le volvías a tocar a Zacarías. No, tal vez era la primera vez que él entraba. La palabra no da más detalle acerca de eso, pero nos imaginamos de que para algunas personas era el único tiempo que iban a entrar a adorar a Dios en ese momento como sacerdote, y iban a cumplir la obligación que le tocaba hacer.
Zacarías fue al templo como solía hacerlo. Era un día de oración, pero era el día donde el Señor le iba a hablar a su vida. Los días de aligerar las cargas que encontramos en la Biblia, podemos ver el ciego Bartimeo que se encuentra en Marcos 10 al 46. Era el día de que él podía recobrar su vista. Encontramos a un deshonesto Zaqueo subido en un árbol porque sabía que Jesús estaba pasando por Jericó, estaba pasando por el lugar donde él se encontraba y él quería verlo. Esta historia me impacta a mí porque podemos ver dice la palabra del Señor que era un hombre con baja estatura, era un hombre que tenía una discapacidad en los ojos de los demás, pero no discapacidad para él mismo, sino que no lo iba a impedir. Lo que otros miraban como incapacidad, no lo iba a impedir de que él pudiera ver a Jesús. Entonces él dijo, yo me voy a subir a este árbol, yo me voy a subir a este árbol sicamoro, a lo más alto, y voy a ver a Jesús. Desde lo más alto el Señor pudo verlo y le dijo, Zaqueo, baja, porque me es necesario que yo coma en tu casa el día de hoy. El Señor iba a tomar un tiempo personal con Zaqueo y él hizo el esfuerzo de subir a ese árbol. Tal vez no era la persona más buena en esos tiempos, ¿verdad? Me refiero a Zaqueo, pero hoy era su día donde sus cargas iban a ser ligeras. La mujer samaritana junto al pozo salió como solía hacerlo. Esta es otra referencia bíblica en Juan 4, 1 al 42. Podemos ver que esta mujer bajó al pozo a agarrar agua a la hora que se le dejaba a ella agarrar agua, ir por agua, en el tiempo donde los demás no iban a estarlo haciendo porque era una mujer, ¿verdad? Que muchos no miraban con buenos ojos. Entonces esta mujer se encuentra con Jesús, Jesús la puede perdonar o darle esa liberación que ella necesitaba en ese momento, aligerar sus cargas. Cuando nuestras cargas son aligeradas, viene la bendición. Ellos habían anhelado un bebé, uno a quien pudieran amar, uno a quien pudieran querer, unos a quien pudieran educar, uno a quien podrían vertir todo el tiempo que ellos querían vertir y todo ese amor que tenían en su corazón de darle. Dios le dio un hijo a quien todavía se le recuerda, así como a muchos, a ellos también. Ellos están en la palabra de Dios, están en este evangelio y en todos los demás evangelios se relata esta historia de Zacarías, Elizabeth y de su hijo Juan el Bautista. El precursor de Cristo, y podemos ver que en este tiempo te hacemos la pregunta, ¿cuál es tu carga? ¿Cuál es la carga que tienes? ¿Cuál es la piedra en el zapato, como el relato que te di en el principio de mi hija, que se sentía incómoda en un tiempo donde ella podría haber estado jugando, pero se sentía incómoda y se le miraba en su semblante? ¿Cuál es esa carga que tienes? Porque déjame decirte que hoy es el día de aligerar las cargas. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor te dice, entrégame eso a mí y yo te voy a enseñar que tengo la respuesta para aligerar tus cargas en esta noche. El Señor te bendiga.